Bueno, buenas tardes. Gracias a la comisión por este espacio. Obviamente me siento un poco condicionado porque veo un calificadísimo público, inclusive hasta agentes fiscales que seguramente hemos debatido más de una oportunidad, pero voy a hablar específicamente desde una óptica defensista. Y en esto lo que les quiero decir es que la óptica defensista lo estamos hablando desde un punto de vista técnico, es decir, de manera alguna la óptica defensista implica amparar ningún tipo de corrupción. Por el contrario, creo que como ciudadanos lo primero que tratamos de hacer es que el Estado y sus funcionarios actúen correctamente, pero también lo que nos impone el imperativo legal, funcional y profesional es que si alguien ha cometido alguna infracción respecto de sus deberes como funcionario, respecto de ciertos aspectos de la administración pública, reciba lo que le corresponda. Es decir, a veces nuestra función no es solamente que la defensa implique impunidad, sino fundamentalmente que si hay alguna responsabilidad penal sea justamente el encuadramiento típico correcto, tanto por el principio de la legalidad de la imputación como también por el principio de culpabilidad del aspecto penal. Ensayé una fórmula como para arrancar de esta cuestión, en la cual no solamente se exige como elemento primordial el perjuicio patrimonial, sino que ese perjuicio patrimonial sea como consecuencia de una inobservancia de los deberes del autor y que el fin que tenga el autor en esa inobservancia que puede causar un daño patrimonial tenga como finalidad procurar para sí o para tercero un lucro indebido o, y este es un agregado más moderno, el de causar daño. Entonces, repasando un poquito este concepto. Lo primero que se va a discutir o que deberíamos discutir es si existe o no perjuicio patrimonial como punto de partida para cualquier reproche penal. Estamos hablando obviamente de delitos vinculados con la administración. Que ese perjuicio se derive de una inobservancia de deberes funcionales, que a su vez la finalidad sea procurar un lucro indebido y que cause daño. Es decir, estos hitos que podemos plantar son los que nos permitiría abordar desde un punto de vista de la defensa una defensa integral y hasta a veces eficaz respecto de alguna imputación que pueda padecer o un funcionario público o alguna persona que haya defraudado al erario, sea nacional, provincial o municipal. Vamos a repasar brevemente elementos del delito desde la óptica defensista. Y lo primero que nos encontramos es que es una figura compleja. Es decir, fíjense todos los elementos anteriores que hemos visto que deben verificarse como para poder establecer que esto es una figura de algún tipo de fraude a la administración pública. Es un delito especial. Ahora, fíjense que este tipo de delitos que son especiales figuran dentro del esquema común del Código Penal. Y se dan estas paradojas, ¿no? Que hay delitos especiales dentro de lo que serían las normas generales del Código Penal y nos encontramos también que leyes especiales abordan delitos comunes. Es decir, esto es un problema del parche argentino en materia penal. Es decir, o se modifica toda la estructura del sistema penal argentino o se trata de mantener una coherencia, pero en este momento estamos en sistema de parches. Muy bien explicó recién el doctor Peña cómo es que venimos a aplicar la Ley de Responsabilidad de Sociedades Comerciales, en la cual, a mi humilde opinión,
reinserta en el derecho penal argentino una cláusula inconstitucional que es la pena de muerte. Porque a partir del momento de que la ley prevé la posibilidad del quite de la personería jurídica a una empresa, estamos hablando de que se da la muerte de la empresa. Es decir, entonces no va dentro de lo que sería una sistemática. Acá coloqué que es un delito continuado. Estamos entre abogados, no voy a explicar las secuelas, pero obviamente esto lo inserto porque se dan muchas veces las situaciones de reiteraciones delictivas dentro de lo que es los fraudes a la administración pública. Y entonces, ¿qué es un delito reiterado? ¿Es un delito continuado? En este sentido hay un viejo fallo, el fallo Pompas de la Corte de la Nación, que ha establecido que, a diferencia de que sean todos delitos independientes, es un delito continuado. Y esto ha generado, obviamente, una crítica porque se considera que si es un delito continuado, puede ser utilizado como una herramienta de política criminal, en particular en lo que es la persecución de estos delitos. Es decir, podría generar que inclusive sean virtualmente imprescriptibles en el caso de que el delito sea continuado. Estos delitos, desde la óptica del funcionario público, requiere ciertas cualidades especiales. Es decir, para atribuirlo, el funcionario debe tener a su cargo la administración, el manejo o el cuidado de un bien público. Es decir, que no cualquier vínculo del funcionario con la cosa pública le genere esa responsabilidad. Tiene que tener las competencias necesarias para que se le pueda atribuir después esta eventual figura delictiva. Exige dolo. En algunas figuras algún dolo específico, en otras figuras dolo genérico, pero en definitiva exige dolo, y que inclusive ese dolo debe darse aún cuando actúa con indiferencia en cuanto a la afectación del patrimonio confiado. Es decir, conocemos figuras que no solamente penalizan la acción por comisión, la comisión impropia, es decir, todo tipo de afectación a lo que sería el patrimonio, en la medida que el funcionario sea competente en lo que respecta a ese patrimonio confiado. Incluso dice Binding que alcanza a comportamientos desleales que perjudican el patrimonio. Es decir, fíjense que hasta ni siquiera le exige que ese dolo esté determinado a violentar su responsabilidad, sino que incluso hasta cuando sea un comportamiento desleal. El otro tema, el otro repaso que hacemos es cuál es el bien jurídicamente protegido. Y acá sí vamos al título 11 del Código, y Padre lo define como el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado en todas las ramas de sus tres poderes. ¿Y esto por qué fue? Porque en un principio solamente se hablaba de que estos delitos podían afectar solamente a lo que sería la administración pública y obviamente y rápidamente se fue corrigiendo a que alcance a todos los estamentos del Estado. Y si algo es característico de nuestra República Argentina es la voluminosa dimensión del Estado, que afecta y de alguna manera sobrevuela casi todas las actividades, y que si incluso analizamos lo que son nuestras leyes de presupuesto, más del 50% de esas leyes están afectadas, por ejemplo, al pago de salarios de administración pública. Quiere decir que gran cantidad de personas laboralmente activas están vinculadas con el Estado. Entonces, es obvio que en la medida en que no se reestructuren las posiciones estatales, esto ya es más ideológico de mi parte, va a seguir existiendo la posibilidad de que mayor cantidad de personas estén vinculadas con la administración o cuidado u orden de la red pública. Y lo que quizá Soler, que a mi juicio ha sido el que mejor
encaró este tema y si bien parecería un poco antiguo, no creo que sea antiguo ni desactualizado, son posiciones doctrinarias jurídicas que uno toma, es el que, a mi juicio, mayormente se acerca a lo que es esta definición, porque él dice que si bien todo delito vinculado con la administración o fraude al Estado es un modo especial de perjudicar, la lesión no es el perjuicio, sino el deber jurídico de cuidar al patrimonio. Por eso se reclama y se exige, como vamos a ver, que la afectación entre la persona imputada y el bien que debía resguardar tenga una relación jurídica. Es decir, que la relación jurídica existente entre el funcionario o el particular que accede a lo que sería el cuidado del patrimonio público, del patrimonio estatal. Bien. Algunos pequeños problemas, son muy pocos los que voy a desarrollar. Esto es un tema vastísimo, hay miles de tratados, hay gente capacitada para todos ellos. Les voy solamente a mencionar 4 de ellos. Primero, ¿cuántas veces nos encontramos en una defensa de estas características que, ya sea el funcionario o ya sea el particular que queda vinculado al fraude de la administración pública, por ejemplo, una licitación, hoy se habló un poco de esto, inclusive Germán Alegre hasta trajo el caso de TVA, que yo iba, por suerte no lo traje, pero eran unos temas que iba a traer ese y el de NARSA, que me parece que son 2 característicos para explicar este tema, pero me pareció que iba a ser muy largo. Primero, un expediente administrativo del cual se deduce o se supone o se sospecha que hay fraude en una concesión, en una contratación, en lo que fuera. ¿Qué es lo primero que encontramos? La existencia de dictámenes de los distintos estamentos en la consecución de ese trámite administrativo. Recordemos que nuestros sistemas legales, además de que, por ejemplo, un ministerio tiene su área de legales, debe pasar por Asesoría General del Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría, Tesorería y a veces hasta organismos internacionales en caso, por ejemplo, de que haya algún crédito de las Naciones Unidas o algún crédito extranjero. Y quizá todos esos dictámenes son favorables a una contratación que después resulta sospechada. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es el problema? Primero, tenemos el 281 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla que durante la IPP no debe existir las limitaciones civiles a la prueba. Es decir, perdón, si yo tengo un expediente administrativo que se lo presume legítimo, derecho administrativo, ¿por qué se duda de la concesión, salvo que comprenda esa sospecha a todos los estamentos administrativos previos que han dictaminado? Pero muchas veces se corta al final y no se vuelve hacia atrás. Segundo tema, y quizá un poco más complejo y más urticante. La provincia de Buenos Aires, como todo Estado y en virtud del artículo 15 de la Constitución, el 124 y 128 de los poderes no delegados, tiene un régimen particular, que otras provincias también la tienen, que son sus juicios de cuentas, ¿no? En este caso hablamos de tribunales de cuentas. La provincia tiene, por Constitución, 2 regímenes de cuentas. Uno es el famoso el Tribunal de Cuentas, del artículo 159, que habla de que se examinan las cuentas, que las aprueba o desaprueba, y en este último caso, quién es el funcionario responsable, el monto de la causa y el perjuicio respectivo. Pero tiene otro instrumento adicional, que si yo a alguno de ustedes les preguntarían, ¿ustedes saben qué dice el artículo 3 de la Constitución de la provincia? No estoy hablando del 68, del 3 de la Constitución de la provincia. El 3 de la Constitución de la provincia, en su párrafo 4, dice que va a existir un Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción.
¿Alguno lo conoce? No existe. Esto fue una concesión de la política del momento a un grupo político que reclamaba la existencia de esta especie de juicio de residencia que se pretendía instalar en la provincia desde una órbita más política. Entonces, la Constitución ha diseñado un sistema de revisión de cuentas a través del Tribunal de Cuentas técnico y un sistema a través de la revisión de cuentas político que nunca implementó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces nos encontramos que además de todos dictámenes favorables, esta operación del año, no sé, 2013, además pasó por el tamiz del Tribunal de Cuentas y contó con la aprobación de este contrato? Entonces empiezan también a jugar otros conceptos en ese sentido y se habla, lo que Núñez habla de lo que sería la prejudicialidad heterogénea, es decir, una especie de non bis in idem en el que aplicaría a la materia penal aquellas cuestiones administrativas en la medida en que la cuestión administrativa haya sido rendida de incorrecta forma. Achaviaján, que es un autor que aborda este tipo de cuestiones, dice que en el caso en que exista un juicio de cuentas previo a la investigación penal y que la responsabilidad y de la resolución de ese juicio de cuentas surja una responsabilidad condenatoria, esto tiene un carácter prejudicial, es decir, no podría no existir una condena, una especie del viejo 1201 del Código Civil. Si ya hay una condena en sede administrativa, no podría evitarse la condena en sede penal. Y desde la óptica de esta charla digo, ¿y por qué no podemos aplicar ese mismo principio en el caso de que el Tribunal de Cuentas valide esa cuenta que estuvo analizando? En este punto, la Casación de Provincia, en una sentencia en causa 53047 del 12 de marzo de 2013, estableció que si previamente la jurisdicción, sea por vía contencioso administrativo, habiéndose garantizado la defensa en juicio, no se anula la rendición de esas cuentas, no puede haber juicio de reproche penal válido, ¿no? Y que solamente correspondería si se acredita previa investigación y debido proceso que medió un vicio en la decisión del Tribunal de Cuentas. Porque dice que no podría operarse penalmente en esta situación. No solamente esta situación fue revocada por la Corte de la Nación en la causa 413 del 2017, sino que además Bonpadre dice que la acción penal por peculado es independiente del juicio administrativo, que el proceso administrativo no configura una cuestión prejudicial y que el resultado del juicio de cuentas carece de relevancia respecto de la cuestión penal. Es decir, les traigo el problema. Es decir, si bien hubo algún atisbo a nivel de nuestro máximo tribunal provincial de entender que el juicio de cuentas en la provincia debe ser fortificado porque es un órgano de la Constitución encargado de ello y que sería escandaloso que el Tribunal de Cuentas apruebe, pero que un funcionario sea condenado por el mismo hecho de la cuenta aprobada, es evidente que la jurisprudencia está diciendo este juicio de cuentas será político, institucional, administrativo, si acá hay un delito lo voy a condenar. Es un tema que creo que hay que seguir trabajándolo. El otro punto es que, de acuerdo a esta definición que estamos viendo, y de acuerdo inclusive a las descripciones típicas,
La defraudación o los fraudes al fisco ya no requiere de conductas ardidosas. Entonces es como que está mal denominado defraudación, fraude al fisco, que significa o que tiene como un elemento común, además del beneficio para el autor o el tercero, además del perjuicio para el erario, sea provincial, municipal o nacional, que haya una conducta ardidosa que permita hacerse de eso. Ya a esta altura, por las descripciones de las figuras, no requerimos ningún tipo de ardid. El solo hecho de que, no sé, un chofer utilice el hurto de uso, ¿no? O la malversación, el chofer utilice el auto oficial para hacer los mandados de su casa, no tiene ni siquiera que ocultarse para hacerlo. Si no exige que el chofer justifique de otra manera que a esa hora estaba trabajando. Es decir, que se abandona en ese sentido uno de los elementos radicales de los delitos de fraude, que es justamente el ardid o el engaño al utilizar. El otro elemento que resulta sustancial es la existencia del perjuicio. Y acá obviamente abordaremos principios básicos del derecho penal, de la intervención penal mínima, de la irrelevancia, y que tengamos muy en claro que no cualquier investigación o situación administrativa puede generar una responsabilidad penal. Navarro en este sentido dice muy claramente que el detrimento, el daño debe ser patrimonial y cuantificable, no de ningún otro tipo. Y que, de acuerdo que, vuelvo a Soler, que la defraudación cubre toda la lesión patrimonial efectuada por el SAT. Es decir, es muy insistente el tema de que debe existir un perjuicio en este sentido. Y este perjuicio tiene que tener un fin indebido de lucro, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura está destinada a que el sujeto activo tenga la finalidad de procurar un lucro indebido. Y si es indebido, debiera causar daño. Se hace esta especie de juego de palabra como en un elemento subjetivo del tipo. Es decir, tiene que existir un propósito de lucro, un ánimo de lucro o un daño. Y que ese perjuicio y ese ánimo de lucro le genera además indiferencia al autor respecto al daño que le está causando al Estado. Es decir, es como que empieza a armar este rompecabezas con un ánimo de lucro, con una acción que afecta al Estado con ánimo de lucro indebido y que además le resulta indiferente de que está causando el daño al Estado. Diego de Veces, en su obra del control público, habla de este tema de la intervención penal mínima y que dice que la Convención Interamericana, es decir, hasta se alza contra la Convención Interamericana, debe aplicarse con razonabilidad y adecuación, no para bagatelas o cuestiones insignificantes que distraen la atención de los asuntos mayores, dice. No busquemos los ladrones de gallinas, sino los delincuentes y malos inversores de fondos públicos dotados de entidad. Ello es fácil, se mide por el monto de la contratación. No incorramos en el viejo truco del ex Tribunal de Cuentas de la Nación, lo grande pasaba, lo chico se objetaba. ¿Cuántas veces vemos? Y cada uno debe tener su experiencia personal. Yo recuerdo una causa que tuve en Necochea, que se perseguía a una funcionaria de un juzgado por 5 llamados telefónicos. Una cosa absurda, pero la finalidad no era que usaba el teléfono para no gastar su línea, sino porque tenía gran necesidad de contactarse con su novio con la cual se había peleado y no tenía crédito en su celular, todo comprobado, pero le pretendían atribuir un fraude en la administración pública. Y también, en este sentido, Gordillo nos habla respecto de la convención, de lo dura de la Convención contra la Corrupción, que dice: algunos lápices mal comprados, caros e innecesarios,
entran dentro del principio penal de la bagatela. Y entonces, este tipo de convenciones no se dictan ni pueden ser interpretadas para este tipo de delitos. Es decir, lo que busca la convención realmente es castigar actos públicos de sustancial deshonor, ineficacia y dilapidación de los recursos públicos, no aquellas cuestiones mínimas o de bagatela. Y fíjense, porque si bien doctrinariamente está avanzado, no está legalmente reconocido ni siquiera como causal de justificación la bagatela. Si es algo que se fue construyendo, ¿no? Es decir, y que va más que nada por el lado del sentido común. Entonces, me ha tocado, inclusive compartir con algunos otros colegas de acá, una causa de muchos años, de mucho volumen y demás, de un fraude o un supuesto fraude de la administración pública, que cuando se hizo la pericia contable, reclamada insistentemente desde la propia IPP, que nunca se la hacía, que en 400 expedientes de contrataciones el fraude había sido de 45 pesos, actualizado, en 2 líneas de 2. Y por eso era un expediente no menos de 7 cuerpos, elevado a juicio y un montón de cosas, que con el Ministerio Público tuvimos que acordar que era virtualmente ridículo hacer este juicio porque era papelonesco traer no sé cuántos testigos por 45 pesos. Bien, el otro elemento en la existencia del perjuicio está referido por la causación del daño. Es decir, que nos vamos un poco más de lo que sería la mera situación del perjuicio económico a la afectación del funcionamiento de la administración pública. Es decir, se abandona el concepto típico de cualquier estafa o defraudación que está vinculada con el detrimento patrimonial y avanzamos con lo que se habla, lo que dice Dona, que lo que se protege es el probo desarrollo de la actividad patrimonial de la administración pública en razón del cargo que tiene en el manejo de los bienes públicos. Entonces, lo que reclamamos un poquito acá, y voy a abreviar así no es tan cansador, es que muchas veces existen situaciones o circunstancias en las cuales objetivamente no se advierte un perjuicio económico hacia las arcas estatales, pero que aún así la figura del funcionario y de los particulares intervinientes son convocados como sujetos pasivos de la imputación por el solo hecho de afectar el funcionamiento del Estado. Creo que esto merece una revisión. Es decir, que aún en situaciones de infracciones, en lo que pudiera ser un trámite de un expediente, en un trámite de una licitación, de una contratación, no podemos o debemos diferenciar lo que es la cuestión netamente administrativa, que se puede solucionar a través inclusive de multas administrativas, con la posibilidad de una grave atribución e imputación en materia penal. Quizá el punto más álgido de esta presentación está referida a cómo consideramos al funcionario público. ¿Quién es el funcionario público? En primer término, como decíamos hoy, debe existir una identidad entre el autor que tiene el manejo, administración o cuidado del bien público y la lesión de ese bien público. Es un tema primigenio. No voy a abordar acá, porque ya lo abordó Germán hoy, el tema de lo que serían las estructuras las estructuras de poder en cuanto a la comisión de los delitos, pero en principio lo que se reclama es que el delito sea perpetrado de manera directa por quien tiene el ejercicio de una competencia expresa respecto de lo que sería el cuidado del bien jurídico tutelado. El artículo 77 del Código habla indistintamente de funcionario público y empleado público, ¿no? Y incluso aborda, y lo recordamos,
al que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Es decir, es vastísimo esto. Hasta un abogado designado por un juez para administrar una asociación se convierte en funcionario público, de acuerdo a esta definición. Tiene que decir qué extensión tiene este tema. Y acá hay una discusión entre Carrera y Soler, porque para Soler son términos equivalentes y para Carrera no, porque habla que el funcionario es a quien por delegación estatal participa del ejercicio directo de funciones públicas y no, como vamos a encontrar la situación del empleado que cumple los mandatos que le indica aquel al que la ley o la autoridad le ha conferido esa potestad administrativa. Esto obviamente, más que una cuestión jurídica, es una cuestión de presión o reclamo gremial. Es decir, cuando se sanciona a un empleado de menor entidad, el que primero va a saltar es, en nuestro sistema colectivista argentino, el gremio a defender. Entonces, se trata de buscar de satisfacer también o de equilibrar este tipo de cuestiones. Y en lo que sería el concepto de funcionario, la jurisprudencia es más bien amplia en este sentido. Es decir, que el concepto funcionario comprende a todo aquel que ejerce una función pública. Incluso aquellos, como decíamos recién, que sea por comisión o designación de alguna autoridad, como hablábamos recién de los jueces. ¿Qué pasa? Como hablábamos hoy, si los presupuestos nacionales, provinciales y municipales invierten más del 50% de sus fondos en el empleo público, más las empresas públicas, más toda la afectación que tiene el Estado y la cuestión pública en lo que es incluso la economía particular que tendremos nosotros, es como que casi estamos todos tocados por la varita de la administración pública. Inclusive, de alguna manera, hasta un colegio profesional podría estar afectado por este tema porque el colegio profesional actúa por delegación constitucional en el control de la matrícula y el control de la disciplina para que el Estado lo ha delegado a nosotros. Fíjese hasta dónde llegaría el tema. Es decir, que un hecho cometido o que estuviera afectado el colegio de abogados hasta podría llegar a ser o estar vinculado con una afectación a la cuestión pública. Pero vamos a ver cómo se avanza esto. Nuestro Tribunal de Casación, que siempre nos ha dado algunas gratas sorpresas a los defensores, discutió este tema en varias causas. Yo tomé una que es la 13.889 en el año 2012, y la minoría hablaba de que no debe entenderse cualquier empleo estatal sino al funcionario cuya jerarquía o vecindad con esta permite sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el ejercicio de la acción penal, esto obviamente en materia de prescripción, pero en definitiva lo que hablaba era que solamente el artículo 77 hablaba de funcionarios públicos. Y, para ser muy contundente, hablaba de que un empleado administrativo es un mero empleado administrativo. No mero de pescado, sino mero, como diciendo, diferenciamos el funcionario del empleado. Duró poco esto, porque en el mismo fallo la mayoría dijo que, y tomando la 25.188, la Ley de Ética Pública Nacional, que dice, no, todas personas que desempeñen una función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, son empleados públicos y son, entendiendo eso, su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Entonces, ya no existe más esta posibilidad de diferenciar empleados y funcionarios porque el 77 tampoco los diferenciaba, los nombraba. Ahora bien, hay un caso particular y que seguramente más de una vez nos ha tocado intervenir, que son aquellos profesionales que tienen delegada alguna cuestión estatal. No voy a hablar del caso, no sé, Zambrana Daza en lo que sería el médico estatal en un hospital público, si tenía la obligación o no de denunciar. Creo que son casos
conocidos. Pero sí vamos a hablar del tema de los escribanos, por ejemplo. El escribano es un directo delegado de una función estatal de dar fe, de consolidar actos jurídicos. O sea, es una función estatal delegada trascendente, la del fedatario en ese sentido. Y aquí, para llegar al final de lo que podría llegar a ser la situación de lo que acá llamamos equiparables, Zaffaroni y Baigún, obviamente en una avenida absolutamente distinta, Soler y demás que venimos hablando hasta ahora, dice que si bien habitualmente se ha entendido que están abarcados en la expresión funcionario público quienes en concreto ejercen funciones públicas, ello no autoriza a que cualquier tarea, aun cuando se le adscriba cierta significación institucional de orden público, pueda ser calificada en esos términos. Es decir, para el concepto de empleo público y de funcionario público, no basta con el tema de que pueda llegar a tener una comisión legal para ello. Porque si no, dice, podría darse el caso que un patrón, un empleador, por el hecho de que se le delega legalmente la función de, por ejemplo, retener el aporte a la seguridad social, debiera ser tenido como funcionario público a los fines de este concepto de que el Estado toca todo. Entonces, en ese sentido se ha expresado, inclusive la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y la Cámara Nacional de Casación Penal, que la condición de funcionario público no depende del nombramiento de una autoridad estatal cuando el desarrollo de su actividad reviste características esencialmente privadas y que su vinculación no es permanente y accidental con un organismo público, no percibe emolumentos de la administración pública y quien elige al escribano a los fines de su función fedataria no es el Estado, sino que es un particular. De esa manera, en este sentido, la jurisprudencia ha establecido que, diríamos, por una vía indirecta, que el escribano, por ejemplo, en su función de tal, podría acceder a los beneficios de una suspensión de juicio a prueba, vedada para lo que sería un funcionario público. Esta es obviamente, una incompleta presentación de las cuestiones. Obviamente uno no va a abusar del tiempo más allá de lo apasionado que uno tiene, pero no quería dejar de compartir un poco en este escenario aquellas cuestiones que cuando teníamos que intervenir en lo que sería un delito que afecta a la administración pública muchas veces nos presentamos, y que además es la demanda que nos hacen muchas veces nuestros clientes. Es decir, pero doctor, yo hice esto, lo hice de esta manera, fíjese que hasta, no sé, el hospital logró un mejor precio, logramos una mejor licitación, logramos una mejor ocasión, pero estoy sentado acá en el banquillo de tribunales. Creo que debemos buscar un equilibrio en este sentido en cuanto a razonabilizar aquellos que son fraudes a la administración pública con lo que son meras infracciones administrativas. No solamente para darle un correcto encauzamiento a lo que sería la cuestión técnica, sino además porque si pretendemos tener un Estado cada vez más eficiente, con funcionarios cada vez más preparados y que nos sintamos orgullosos de nuestro Estado,
debemos procurar también que aquellas personas que por algún motivo pudieran querer acceder a los estamentos estatales no desistan de esa posibilidad por la sola probabilidad de que el día de mañana, por cualquier infracción o por cualquier detrimento de la vasta estructura estatal que hoy tiene, pueden llegar a ser convocados penalmente por algo que pasó o sucedió 3, 4, 5 estamentos más abajo de su situación. ¿A quién no le gustaría tener ministros que hayan sido o que puedan llegar a ser candidatos a premios Nobel? A todos. Pero vayamos a preguntarle a esas personas si quieren o no integrar el Estado. La gran mayoría les va a decir que no. No solamente a veces por vocación, por situación económica o por vocación, sino porque hoy, lamentablemente en la Argentina, estamos terminando todas las situaciones estatales y a veces hasta por cuestiones políticas, llevando a nuestros funcionarios a los estrados judiciales. Apuntemos a que el mal funcionario, el corrupto, sea condenado y que aquellos funcionarios que puedan haber tenido alguna defección tengan su correspondiente sanción administrativa. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Damián? La pregunta es si por ahí ese fallo de casación respecto a lo vinculante o no del Tribunal de Cuentas, si después se dio vuelta esa postura en la Corte de Provincia. No, la Corte de la Nación revocó este fallo y dijo que no hay cuestión prejudicial, es decir, la vía administrativa y la vía institucional va por un lado y la vía penal va por otro. Eso es contundente. Yo les digo la verdad, recuerdo este tema de, no sé, en mis inicios profesionales. Yo trabajaba con mi padre, ya desde esa época mi padre hacía estos planteos y no. Es decir, por eso digo, esto fue una pequeña luz como que existió, que fue muy efímera en ese sentido. Lo cual termina generando por ahí una inseguridad jurídica de una cuestión de nunca acabar. Podría ser. Lo que creo que sí es muy razonable en lo que fue el fallo de la casación provincial después derogado, es que no puede desconocerse absolutamente el juicio de cuentas. Es decir, salvo que el juicio de cuentas estuviera teñido por alguna situación anómala o alguna corruptela que haya generado que ese juicio de cuentas o la aprobación de esa cuenta estuvo teñida de algo, creo que el juicio de cuentas debe ser por lo menos un punto de partida importante para hablar de la regularidad de la actuación. Es decir, por eso, si bien, como decíamos el código, las cuestiones, no hay limitaciones en la valoración probatoria en la etapa del IPP, yo entiendo que entonces sí esas cuestiones tienen que, o aparecen en la etapa plenaria, en la etapa del debate. Es decir, yo no puedo sospechar en la etapa del IPP, o no tengo que tener ningún límite para investigar durante el IPP, bueno, pero cuando pasa a la parte plenaria, si no pudo destruir la legitimidad de la actuación administrativa, evidentemente hay corrección en la actuación administrativa. Si no, insisto, todo el sistema está en permanente estado de ebullición porque nunca podemos decir que haya seguridad jurídica administrativa si mantenemos en vilo al funcionario y en este caso al concesionario por una supuesta corruptela.